pasado está ahí, no susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Ya se ven los tigres en la lluvia. Contra el olvido, historias de resistencia. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Ramiro Mena Lancilotto, hijo de detenidos desaparecidos, Ana María y el gringo Mena. Hola Ramiro. ¿Qué tal, Pano? ¿Cómo ¿Cómo estás? te va? Muy bien. Un gusto recibirte aquí. Bueno, muchas gracias. Un gusto de estar acá. Ramiro Mena Lancilotto, me gusta decir los dos apellidos. Me gusta Me parece que que a los digas. vos también, ¿no? Sí, me gusta que los digas. Pensaba, te miro ahora, antes de comenzar esta filmación, charlamos un poquito y hablábamos de las edades de los hijos. Y inmediatamente pensé en ese camino tuyo recorrido desde un lugar a los 2 años, tus padres secuestrados, en una guardería, alguien que te recoge, una vida que comienza, un cruce de océanos y de mundos buscando otras formas de vida, siguiendo vocaciones, y volver a este lugar, ir a Chepes, que, y continuar esta vida y hablar de los hijos, me parece muy hermoso porque nosotros sabemos de tu historia desde siempre, entonces verte así es... Pero además porque, me parece, la zona de los Llanos y la zona de Chepe tiene que ver con los Lancilotto de algún modo, ¿o no? Sí, es darle la vueltita a una rueda, lo que pasó, quizás sin buscarlo. No, quizás no, sin buscarlo. Pero allí fue donde mi abuelo Nicolás, cuando se recibió de maestro rural aquí en La Rioja Capital, ahí es donde estrenó sus armas, digamos, ¿no? Donde empezó a hacer sus Maestro. primeras, claro, exactamente, en La Jarilla, de la ciudad de Chepe, unos 35 kilómetros al Las sur. Jarillas, La Jarilla, un exactamente. poblado muy pequeño, Sí, muy... es un puesto rural, un diríamos. puesto rural. Ahora, ¿Y había una escuela ahí? había una escuela y él se hizo cargo como personal único. eh, Así que era el director, el maestro. Pero en esa época no solo eso, también era que era el Servicio Meteorológico Nacional, era lo que, digamos, gente hacía censos, hacía estadística, Claro. o sea, Lo que era el maestro como una era el figura en ese lugar, Estado en el lugar. en esa presencia, ¿no? Exactamente. ¿Y la abuela? Y ahí conoció a la abuela Brígida. La Brígida. Y a Brígida Cáceres, una mujer del lugar. Bueno, ¿De la Jarilla? exactamente. Ah, sí, Sí, sí. Jarillera. Jarillera. Ajá, jarillera. Ahí se casaron y allá nacieron, estando allá nacieron casi todos los hijos. Ah, sí. Menos mamá y la Messi y la tía Tina, digamos. Ana Todos los Cristina y otros María Cristina nacieron acá. acá en la capital. Todos los demás allá. Claro, Nena Alba Rosa Sí, Álvaro. nació acá, pero en un viaje. Ah, O sea, sí. estaban viviendo allá. Ah, estaban viviendo allá. Claro, nació en el viaje, volvieron. ¿Y por qué vuelven o vienen a La Rioja luego? Al abuelo Nicolás lo nombran inspector de escuelas. Viste que las Ah, escuelas sí, sí, sí. primarias eran Sí. nacionales, Sí, claro, claro. no como claro. ahora que son provinciales. Sí, sí. Entonces, tenían inspectores nacionales de escuela en distintos lugares del país. Lo nombran inspector de escuela de una región, no sé bien qué región abarcaba, pero ahí se mudan para acá. Entiendo que también influyó. Bueno, una razón es esa, y la otra que los chicos ya estaban creciendo y necesitaban querían que sus hijos estudien la La secundaria. secundaria que Exactamente. para eso Sí, no había que había, moverse, ¿no? creo que no había en esa Claro. época por ahí. ¿Y ahí vienen a la zona de ahí de la calle Alberdi y todo esto? Más Sí, o menos. Alberdi. Alberdi, ¿Ah, 25 de no, mayo. 25 de mayo, tenés 25 de razón. mayo. Alberdi y 25 de mayo. Em, ¿Cuántos, las mellizas, tu mamá y su hermana, vienen mucho tiempo después de... Sí, nacen en el 47, 1947. Pero había ya mucha diferencia con el último, Era la tía Beba. Ah, la Beba, la más María chica. Isabel, la más La chica. mamá de Pocho. Exactamente. Entre la tía Beba y las Messi
hay como 12 años, 11 años, por Ah, ahí. 12 años más o menos. bueno, O 13. qué linda. Sí. Vamos a ver algo, si te parece, Dale, y después vamos a hacer un recorrido. dale. ¿Mm? Mis hermanas eran mellizas, nacieron juntas sin que mi mamá supiera que tenía dos mellizas en la panza. Se enteró cuando nació la primera porque la partera le dijo, Doña Brígida, hay otra. No sé cuál nació primera y cuál segunda. Bueno, y siempre estaban juntas a todos lados, iban. Ya tenían adentro eso de la solidaridad, quizá porque mi papá fue un maestro rural y siempre estuvo cerca del docente. Y bueno, se fueron a Tucumán y pronto empezaron a militar. Eran muy alegres, pero eran así, eran divinas, eran amorosas, eran muy queridas. Bueno, y yo al gringo lo vi, se presentó un día en casa y en la puerta y nos dice a la que la atendió, yo soy el compañero de Ana y quiero hablar con la madre. Y mi mamá, viste cómo eran antes las madres, lo mismo que Irma, la otra abuela quería después que se casen con papeles, porque cómo no se van a casar ahora. Vino el gringo y fue a la pieza de mi mamá, se encerraron ahí. Cuando salía ya se la había metido en el bolsillo. Mamá encantada con el gringo. Y después vino 2 o 3 veces más, ¿no? Era muy amoroso también el tal gringo. Bueno, esos son, yo creo que el gringo era divino, que una vez fueron no sé, se fueron a robar o algo en un mercado y resulta que no sé qué pasó, que se tenían que ir. Justo que se tenían que ir, una señora se desmayó. Y todos se iban y el gringo no, porque como casi era médico, se quedaba a atender a la mujer, no lo podían sacar loco porque ya estaba atendiendo. Bueno, esas cosas tenían. Así que yo creo que el gringo y la Ani se complementaban perfectamente. Esto es el día que se reencontraron o se conoció la noticia del encuentro de tu hermano, ¿no? De Maxi. Sí, en realidad, bueno, fue 2 días después, el miércoles. Esto fue el miércoles. Nosotros nos enteramos el lunes. El Banco Nacional de Datos Genéticos se entera el viernes 30 de septiembre. Otra conexión ahí medio mágica con Chepe, es el día de Chepe, justamente. El día en que se supo que Maxi era Maxi. No, Es el mira. 30 de septiembre. Pero recién el lunes, después de que hacen prueba y reprueba, y que yo comunican a CONAD y a abuelas. Y el lunes nos enteramos nosotros. Y eso fue la conferencia de prensa de abuela que se hizo el miércoles. Bueno, justo hubo un percance que tuvo la familia de Estela y se decidió Sí, posponer. recuerdo. Así que se hizo el miércoles. Tengo que contar que lo que estamos referenciando es tu hermano, que estaba en la panza de tu mamá el día que lo secuestran a tu papá y tu mamá, el gringo Mena, de quien hablaba Nena, es tu tía, Sí. de abuelas. Lo que estamos recordando es el momento en que se conoce la noticia del encuentro, eh, Público, claro, sí. el encuentro público. ¿Qué te pasó a vos cuando te dijeron lo encontramos a tu hermano? La verdad que cuando lo pienso, lo vuelvo a hacer pasar por la cabeza. ¿Cómo era esto que decía Galeano? Sí, Recordis. es volver a Volver a pasar hacer por el el corazón. corazón. Me cuesta redefinir o expresarlo en palabras porque fue un tumulto de cosas, digamos, ¿no? No sé qué decirte. La verdad fue fuerte, te puedo decir que fue fuerte, intenso y un momento de no saber bien cómo exteriorizar lo que pasaba adentro, ¿no? Lo que ayudó mucho fue que se acercaron amigos a casa y los amigos es como que en la cara de los otros es como que uno ve, se ve un poco a sí mismo, ¿no? Me acuerdo de ver emocionado a Néstor, a Guille, al Pájaro, bueno, Tito, Leo, todos los que se acercaron, eso, seguro que me olvido alguno. ¿Esto era en Chepe? En Chepe, sí. Porque cuando me enteré les comenté por un grupo de WhatsApp o alguna cosa, ni me acuerdo cómo fue, y empezaron a caer. ¿Cómo no? Y emocionado, ¿viste? Una cosa que yo no me esperaba, porque
uno nunca sabe hasta qué punto cala en el otro lo que el otro sabe de la propia historia, y ahí uno lo ve, ¿no? Eso fue muy fuerte, sí. Tenemos mucho para charlar. Es muy lindo que estés acá. Vamos a seguir este recorrido para encontrarnos con la música y el arte, Con gusto. pero además con dos jóvenes músicos, una cantante maravillosa que además es nuestra productora de lujo, Emi Tapia, y un guitarrista, Iván Ledo, que tienen una canción que a Susana Baca, la cantante peruana, la negra, viejita, a los casi 80 años, la Cruz Roja le pidió que grabara una canción sobre los desaparecidos. Y ella eligió esta canción. Sigo cruzando ríos, andando sendas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde suba una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta en la raíz, y por más que crezca vas a estar ahí. Aunque yo te oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de cañas, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Wow, 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 wow. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando guardando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta en la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de cañas, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta en la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de cañas, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Belleza. Muchas gracias. Como poco para él. Qué lindo que has cantado y esa guitarra. Muchas gracias. Es una canción que siempre me emociona mucho. Perdón. Sí, Pero es muy hermosa. conmovedora. ¿La conocía? No. ¿No? Ah. Pero bueno, Pensamos todo el tiempo que tu hermano fue un desaparecido, porque ¿cómo se lo pensaba cuando se lo buscaba? alguien en quien primero fue un acto de fe, porque podía estar o no estar. Dentro de los 139 nietos que llevan recuperadas las abuelas, hay varios que los encontraron muertos dentro del vientre de sus madres. Así que fue un acto de fe primero. Un acto de fe que se sostuvo
que perseveró a lo largo de los años, ¿no? Porque 1976-2016. Y después fue una realidad, digo, en ese momento, no sé, cuando se encontraban otros nietos antes del nieto 121, antes de Maxi, Sí, es como que eso daba un empujoncito para seguir para seguir creyendo que era creyendo. posible. Exactamente, exactamente. Cada uno de los recuperados daba seguramente esta inyección Sí. de fe, ¿no? Como lo decís muy bien. Si pudo pasar en ¿por qué no puede aparecer él o ella? La incerteza también al respecto, no sabíamos si había nacido varón o nena, no sabíamos. Porque unos años antes había aparecido una posibilidad que en Uruguay podía estar, que era una niña, una cosa así, fue una Hubo historia. dos casos Ah, dos ante casos. Lara y los dos casos eran mujeres. Ah, los dos Los casos dos, eran mujeres. uno era Carolina, había sido apropiada por el matrimonio Bianco, digamos. Carolina resultó ser, bueno, la historia, los Biancos se habían apropiado de dos niños, uno sí hijo desaparecido, el varón, Ah, y la que tenía edad y que co- el nacimiento coincidía más o menos y todo, y que encima para mí, cuando yo la veía parecida a mi vieja. ah, no me digas, Eso era- también pasó Yo eso. la veía parecida a mi vieja. Jo, Bueno, cuando el caso de Carolina terminó siendo que era verdad lo que contaban los Biancos. En el caso de Carolina no era hija de desaparecido, era hija de una mujer que había sido, no sé si empleada doméstica, de una familia amiga, no sé, algo, una historia así. Y Carolina, cuando apareció Maxi, se comunicó conmigo, bueno, comunicó su alegría en esto y me contó que ella también había podido reconstruir su historia y encontrar a su mamá biológica viviendo en el Gran Buenos Mirá. Aires, etc. esta misma búsqueda de ustedes la llevó a su propia búsqueda Sí. también. Sí, ¿Y sí. el otro caso? Y el otro caso es una chica que se llama Sol. Yo estaba en Etiopía. Yo estuve 5 años en Etiopía y cuando pasó eso estaba en Etiopía. Un poco Puki, la tía Nena, entraron en contacto con ella, que tenía inquietudes acerca de su identidad y bueno, también los números daban, digamos, para que Como sea. que fuera posible. Pero se hizo el ADN y se Y no. descartó. Sí. Cada posibilidad, me imagino, todo el mundo, el universo que Sí. despertaba, ¿no? Sí, sí, un revuelo y bueno, esto ese acto de fe que de alguna manera empezaba como a materializarse en ese hecho, ¿no? Había mucho deseo puesto en eso, digamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, Muchísimas gracias, Iván. en serio, che, Edo. muchas gracias. Muchas Hermoso. gracias, Emi. No, Esa canción es hermosa y nada mejor que para ahora. Vamos por acá, por este caminito de la fama que tenemos, rodeados de diarios, para ir a este lugar a donde seguramente ya hablaremos de muchas cosas. Te espero. ¿Quiénes eran tus padres? Para nombrarlos. Los Ana, nombramos antes, pero sí. vamos a volver a nombrarlos. Ana María Lancilotto y Domingo Mena. Domenico Mena originalmente, nacido en Italia él, ¿Cómo? Dominico. Domenico. Domenico, claro. pero bueno, acá Claro, claro. argentinizado. ¿Y vino a qué edad vino? Y él nació en el 47, igual que mamá, y debe haber estado acá en Argentina en el 52, más o menos. Ah, niño. Claro, ¿Vino la familia? claro, primero vino, esto me lo cuentan el abuelo, ¿no? Primero vino Sí. el abuelo, don Pánfilo, Sí. el abuelo Pánfilo Mena, y cuando consiguió dónde ubicarse y pudo establecer su oficio, digamos, él es sastre. 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 Ah, mira. Hacía ropa, digamos, ¿no? A medida. Sí, confeccionaba ropa a el medida. sastre era además Sí. una figura así importantísima. Encontró paisanos de la Abruzzo ¿Esto era en Buenos Aires? en Tres Arroyos. En Tres Arroyos. Y ahí se estableció, logró armar su sastrería y entonces lo hizo. Y ahí vino la familia. Vino la abuela con papá y con su hermana chiquita, Raquel. ¿La hermana de tu mamá? De o mi papá. De Mi tu papá eran dos, era Raquel, Ah, eran dos. Nena ¿Y Raquel está viva todavía? No, Raquel No. también es desaparecida. Ah, también está desaparecida. En el mismo tiempo de tu Poco papá, después. Sí. eh, estaban en la misma organización. PRT. En el PRT ambos. ¿Y los abuelos? ¿Los abuelos Mena? ¿Qué fue de ellos? Bueno, don Pánfilo y doña Irma Ferrara
nuestros abuelos paternos, cuando de alguna manera no fueron forzados a irse, ¿no? El abuelo cuenta que tenían, ya habiendo sido secuestrados, mamá y papá, Sí, había una cosa de que siempre había un vehículo monitoreándolos. hostigamiento permanente. Y después esta cosa de no querían ir a visitar a nadie, porque por ejemplo te van a Claro. visitar a vos y después capaz que te caen y te levantan a Marcaban vos. y todo el Era una temor. cosa de no poder no estar tranquilo haciendo nada acá. Claro. Sé que fueron a Roma a pedir la intercesión de la iglesia, la intercesión del gobierno italiano por la libertad de mamá y papá. Pero bueno, de parte de la iglesia, desgraciadamente, no tuvieron mucho tuvieron eco. respuesta. Y el gobierno italiano se hizo eco, hizo un reclamo, digamos, al gobierno argentino formal. Reclamo formal, Sí. Pero bueno, el gobierno argentino negó todo, qué sé yo. me imagino. Este, ¿Y los abuelos murieron en Italia? no, No. después de hacer eso, sé que estuvieron un tiempo en Nicaragua, Ah, mira. un tiempito en México, unos años. Ah, Ahí se hicieron cargo de la crianza de los hijos de Raquel. claro, hermana de de- tu tía desapareció. Exactamente. ¿Ellos a dónde viven esos primos? Pablo, el más chico, Esteban, el del medio, y Ernesto, el más grande. Y de ahí se fueron a Cuba, y los criaron en Cuba, en realidad. O sea, prácticamente todo. Creo que pasaron gran parte. Bueno, Ernesto, que es el más grande, probablemente haya vivido buena parte de su niñez en. Claro, por no la sé edad. bien, sí. Los otros eran chiquitos, me parece. Claro. Y los dos abuelos, tanto Pánfilo como Irma, están enterrados en La Habana. En La Habana. Exacto. Sí. ¿Fuiste alguna vez a La Nunca Habana? No. todavía. Sí, el abuelo vino a visitarme de Sí. Cuba para acá. Sí, Qué ¿no? recorrido, ¿no? Sí. Y ahora Pablo ¿Vos vive acá sentís en que Quilmes, tenés un poco de... Pablo es tu primo. uno de los tres, de los digamos, que primos. crió el Sí, abuelo. vive en Quilmes. En Quilmes, Ernesto está en España y Esteban está en Francia, están repartidos por todos lados. Esta historia del movimiento, esta cosa del movimiento, ¿no? Mm. Porque por otro lado también los Lancelot tienen su historia de movimiento, ¿no? Sí, de un lado para el otro. De un lado para el otro, ¿no? Sí, así es. Tu mamá y tu tía, Ana Cristina y María Cristina, vienen, como decíamos al principio, mucho tiempo después de la última hija que es Beba, nacen en La Rioja, estudian en La Rioja. Yo recuerdo siempre, Nena, los primeros, a tu tía Nena Alba, que vimos en el video, como referencia que estaba en Abuelas, siempre que venía a La Rioja, cuando le hacíamos entrevistas o hablaba con los medios, ella siempre decía, yo quiero decirle que las mellizas iban al Colegio Nacional aquí en La Rioja. Como diciendo, eran de este lugar, Claro. tenían una historia en este lugar, hay una pertenencia a este lugar, a esta historia y a esta cosa. Sí. Ahí- Indudablemente, ¿no? Sí, yo creo que no es menor, digamos, ese subrayado que hace la tía Nena en el sentido de que hay una sociedad, hay una historia, una memoria social o memoria de pueblo que da a luz a los militantes políticos, a los referentes, que da a luz de alguna manera a las personas que marcan momentos, etapas de la historia de nuestra Argentina, etc. Ana María y María Cristina, la melliza, nacen en una Rioja, digamos, por supuesto que y adquieren las características que adquieren, muchas de las cuales la tía Nena ahí en el video Totalmente, mencionaba, absolutamente. por la familia, por el contexto familiar, pero también por una Rioja que era fecunda en un montón de cosas, ¿no? Cultura, religión, como es que dice la cantata, tocan campanas en el corazón del pobre, cosas de ese tipo, ¿no? El arte va más allá Totalmente. del colibrí, ¿no? Totalmente. O sea, esa era la Rioja, Claro. en la cual, o sea, no son hongos que nacieron después de la lluvia, sino hay una Rioja que dio a luz a luchadores y luchadoras con un grado de tenacidad y de
No, y de ponerle el cuerpo. y de ponerle el cuerpo a las cosas. Pero además mucha gente, porque si pensás, o si pensamos a La Rioja que estamos referenciando, Mm. era una Rioja muy pequeña en relación a la gente que vivíamos aquí, y había todo este movimiento y toda esta gente que era vanguardia sin nadie llamarse vanguardia, pero Claro. lo que hoy podemos hablar de vanguardia, o se hablaba en su momento, aquí se encontraba la ideología de los Pavletti con el sentir de Angelelli, cosa más única. Sí. No sé si hay experiencias de esa profundidad de encuentro en ideas con lugares de origen tan diferentes. Tan diferente. Y con una potencia, bueno, dice, Tito, tengo entendido que el día del golpe se salva de que lo lleven preso, lo maten, porque estaba en La Pampa, dándole una mano a gente que estaba tratando de armar un proceso cooperativo por allá, después fue a Buenos Aires, pero digo, referente del cooperativismo a nivel país. Angelelli en aquel momento, o sea, la figura de Angelelli trascendió ampliamente la frontera de la provincia, en vida y después de su martirio. O sea, La Rioja parió, o sea, es tierra fértil en muchos sentidos esta provincia, ¿no? Yo pienso en esto, digo, fuera del periodo, justo acá tenés 100 años de colonia, y me hace pensar en eso, digo, en la época de las luchas federales pasó lo mismo. La Rioja, lugar pequeño desde el punto de vista de la cantidad de población, retirado desde el punto de vista de la geografía, Abandonado en muchos sentidos, parió liderazgo, referencias y capacidades, digamos, que sorprenden. Después, bueno, vino con particular saña el puerto, el unitarismo, el centralismo, hizo política de tierra arrasada, ¿no? Por acá. Ahí está también un libro de Ricardo Mercalura, no es este, pero están los coroneles de Mitre, Sí, no, que y capaz que andan después, por ahí, claro, y después la Rioja de los hechos, consumados. de los rostros de la ciudad golpeada, Bien, sí. en donde está toda esta historia referenciada también. Bueno, Indudablemente venimos de siempre de castigo en castigo, siempre se nos ha castigado. fíjate, ¿no? Cómo surge, se proyecta, brilla de alguna manera la provincia y se la aplasta. Exactamente. En el 76, de vuelta, había un resurgir de muchas cosas acá y fue, bueno, desde el punto de proporcionalmente hablando, o sea, en relación con la población, una de las provincias más castigadas de la Argentina. Tuvo más presos políticos en relación a su número de habitantes. Claro. En relación, ¿no? Sí. Claro, es innegable, y es innegable también que toda esta generación o estas personas que le pusieron el cuerpo, sus ideas, hombres y mujeres de las que estamos referenciando, terminaron casi todos presos en el exilio. Y algunos desaparecidos, pero Sí. también la cantidad de exiliados que tenemos en La Rioja. Bueno, tu tía Nena, Ariel Ferraro, sus hijos, parte de tu familia que se va al exilio también. Un exilio interno, tu tío Carlos Mario, que en el momento que desaparecen tus padres, él estaba casi en la clandestinidad para evitar que lo encerraran, y sale a la luz para ir a buscarte a vos. Digamos, estas cosas, familias muy marcadas, ¿no? Y otras también, nuestra familia. Sí, eso todo muy fuerte. Por otro lado, digo, me quedé pensando, ¿no? Me dio vueltita acá en la cabeza lo que charlamos recién y digo, se me prende una lucecita de esperanza pensar esto de que si hubo un momento allá por el tiempo de nuestros caudillos federales y hubo otro momento en los 60 y en los 70, ¿a cuánto estamos de la próxima ronda, no? ¿Cuánto faltará para que La Rioja de vuelta florezca, dando a luz desde su cultura, de su experiencia más profunda, es un liderazgo, esa fuerza que aporta a la construcción de un país distinto, ¿no? Que es latinoamericanista, que es Claro. emancipatoria, ¿no? Que quiere, que sueña con un país integrado y federal, digamos, como desde aquella época.
Hay motivos para y que La Rioja y sienta todo. orgullo. Hay muchos motivos Bueno, para que La Rioja a sienta veces lo que nos hace sentir orgullo a veces es nuestra pobreza y esa cosa que se ha cultivado también como una tarjeta de turismo, orgullo. nuestra forma de ser pobres y humildes y demás. Una mierda. Pienso Bueno. que- Pero bueno, digo, me parecía como a través de una historia de dolor, ¿no? Como familias como la nuestra, otras también, que fueron atravesadas por la persecución, el exilio, pero también esto, sentir que todo eso forma parte de esta corriente histórica que viene de antes y que no se para acá, que sigue. ¿No se para? Que sigue y que apuesto todo lo que tengo acá arriba de la mesa porque vamos a volver, La Rioja volverá a ser una referencia, va a volver a ser una referencia, el potencial, ¿cómo es que dicen que pueden cortar todas las flores pero no detener la primavera? Bueno, la primavera está acá, hay que esperar, ahí están las semillas. Es tan lindo escucharte hablar así. ¿Tus padres se casaron en Buenos Aires? La verdad que no sé dónde se No sabes. casaron. ¿Pero vos naciste en Buenos Aires? Yo nací, entiendo, por lo que me han contado, que fue ahí cerca de Devoto, En Buenos Aires. En Buenos Aires, Buenos exactamente. Y tu mamá estaba embarazada de 8 meses de Maxi. Bueno, ahí tengo, no sé bien, yo sé que estaba cerca de llegar a término, el secuestro de mamá y papá se produjo el 19 de julio de 1976, 76. y sé que estaba cerca de llegar a término. Estamos en una época en donde no teníamos el nivel de precisión que te dan hoy las ecografías, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Pero Estaba pronta a parir. estaba digamos. pronta, y varias personas antes de que encontramos a Maxi decían que era como septiembre la fecha que tenía. Sí, en algún momento de septiembre. ¿Y Pero cuándo nació Maxi en realidad? todo indica que, digamos, él está registrado como que fue entregado a Mónica y Jorge, los padres los que lo criaron, el 24 de agosto. El 24 de agosto. Ustedes Sí. pensaban que había sido en septiembre, o sea, fue antes. Claro, es antes que lo encontramos, la Claro, referencia sí, que había sí, era sí. septiembre. Septiembre. Buscamos a alguien que hubiera nacido Claro, más sí, o menos en sí, sí, septiembre. sí. ¿Me entendés? Entiendo. El 24 de agosto lo entregaron a Maxi, así que, y era, según le cuenta Mónica, la madre de crianza de Maxi, a él, si no nació ese día, nació el día anterior, porque Era muy bebé. se veía bien. Y claro. ellos, los padres que lo recibieron, que lo criaron, ¿qué les dijeron quién era ese bebé? Hubo dos etapas, digamos. La primera etapa fue cuando con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, más o menos en mayo de 2016, estimo, se comunicó con Maxi para decirle que había pruebas que indicaban que él podía ser hijo de desaparecido. La partida de nacimiento de él la había firmado Juana Franisevich, una mujer que ya se sabía Sí, que había había otros firmado casos. exactamente partidas falsas, casos anteriores, y dos denuncias anónimas que figuraban en los archivos de Abuela de Plaza de Mayo, que hasta ese momento no habían sido muy tenidas en cuenta porque no había ningún sustento ni documental, Claro, ni no nada. había nada que pudiera dar más Claro. precisión. Ahora, teniendo que las partidas eran esto, más la denuncia anónima, se les dio entidad. Se lo llamó Denuncia anónima. anónima, sí. Mira. Después yo tuve contacto telefónico con una de las personas que hizo la denuncia anónima. Bueno, porque No importa. preferiría No. preservar la identidad Por porque ella favor. así me lo pidió, pero Pero después, pero eso fue después de que apareció Maxi. Y la cuestión es que en mayo se lo comunican, Maxi, cuando le dicen esto, y la gente con nadie dice, nosotros te recomendamos que te acerques por el Banco Nacional de Datos Genéticos, dejé una muestra de sangre para que se pueda comparar tu ADN contra el banco. Y bueno, Maxi no lo podía creer, o sea, no, pero debe haber un error. Bueno, habló con Mónica y Jorge y ambos le dijeron lo mismo, le dijeron que seguramente había un error, que él era hijo de ellos, que si querés vamos y nos hacemos el ADN juntos, etcétera, cosas de ese tipo. fuertes. Fuerte. Bueno, Maxi tranquilo, confiado en el hecho de que era hijo biológico de Mónica y Jorge, fue al Banco Nacional de Datos Genéticos y entregó una muestra de sangre diciendo, bueno, para que se queden tranquilos.
mayo, junio, julio, porque parece que el tema, yo desconozco cómo funciona eso, pero lleva tiempo, digamos, el contraste contra todas las muestras de ADN que hay. De todo el cruce. Claro, y recién el 30 de septiembre dio match positivo entre el ADN de Maxi, digamos, y el de mamá. Dile tu mamá. Pues corren el de papá y también. Y después, bueno, entiendo que todo el fin de semana se repiten las pruebas porque eso lo requiere la justicia. Sí, Una sí, cierta cantidad de después hay un veces. proceso Claro, que, como para una confirmación. exactamente. Esto es lo que ocurre con... ¿Y qué pasa con vos el día del Disculpame, secuestro? y ahí Sí. no te conté lo que pasó después. Porque Perdón. cuando teniendo el ADN en mano, Maxi fue Eso, ahí está. Eso claro, quería fue a saber. verlo a los padres que a lo Mónica y criaron. a Jorge, bueno, y ahí le reconocieron que en realidad sí, él había sido adoptado, pero que Pero se nunca lo dijeron supieron. llorando, digamos. Mónica le dijo que nunca le quiso decir, bueno, primero era porque era muy chico, después porque ya... Ya era muy ¿para grande. qué? Claro, siempre había alguna excusa para demorar eso, pero que ellos nunca hubieran sospechado que Maxi era hijo de desaparecidos, que Pero cuando ellos creían que era de dónde había en una sido. clínica de Wilde, Juana Franisevich le había entregado al niño diciendo que era de una chica adolescente, que tiene un embarazo no deseado y que no quería Criar el niño. criar al niño, no podía, no quería, no sé, Qué bárbaro. etcétera. Y ellos estaban buscando, habían Para querido adoptar. tener hijos, no habían podido y estaban buscando para adoptar. Entonces les salió esta oportunidad. Se habían anotado en esa clínica de Wilde porque un amigo les había informado que ahí O sea, estaba- había ya una cosa. Sí, Y después se pudo comprobar que hubo alguna cosa con bebés a partir de esa clínica de entrega de o bebés. sea, no sé si la clínica en sí, o sea, Pero como sí tal, la pero médica. Juana, que era Sí. enfermera, Era enfermera. sí, y que ella estuvo involucrada. Cuando lo encontramos Maxi ya estaba muerta, Juana, ¿no? En 2016, pero Sí. estuvo Sí, porque involucrada apareció en otros casos también. Sí, en el circuito CAMPS. Sí, Dentro el era como circuito la CAMPS. partera del Sí. circuito CAMPS. Qué digamos. bárbaro. Fuerte también eso, sí. Camps, vamos a decir quién era, Camps, Jefe de la el policía, jefe de la policía bonaerense. de Buenos Aires, Sí, que tenía muchísimo poder. sí, uno... Eh, ¿Qué ocurre con vos cuando secuestran a tus padres? Bueno, lo que me cuentan, ¿no? Es que yo tenía 2 años. Perdón, 2 años. hay una cosa que me está llamando la atención de que estamos charlando. Siempre haces referencia a lo que me cuentas. Claro, yo de ahí, viste. Porque no, pero para todo, y me parece, me produce una cosa tan increíble porque es así. Hay historias que se van construyendo con los retazos de los Sí, relatos, ¿no? sí. Disculpa que te... No, vos sabés que cuando venía viajando de Chepes para acá, escuchaba la canción Soy de Soy. los hermanos Cardoso, Tabaré Cardoso y Sí. Yamandú, creo que se llama el otro. Sí, No me acuerdo. exactamente, los uruguayos. Bueno, en una parte dice, con los retazos del ayer, armé mi espejo o algo así, ¿no? Y es así, es la verdad. Uno va armando. La letra dice mucho de cómo nos fuimos reconstruyendo los que pasamos por esta. No te quiero llevar de Sí. del relato. Ahí, bueno, tenía 2 años. Esa mañana me habían dejado a mí y al hijo de Benito Urteaga. Benito también estaba con mis padres en ese momento. Benito Urteaga era otro militante del Del PRP. PRT, sí. Digamos, ¿Está desaparecido también? entiendo que murió en el enfrentamiento que se produjo cuando los vinieron a secuestrar. Y bueno, José y yo teníamos 2 años los dos. Estábamos en una guardería. No sé cómo, pero de la guardería vamos a parar a una dependencia del Estado que podría ser de la Policía Federal o un juzgado federal o algo así. Y ahí estuvimos los dos, se podría decir que desaparecidos, desde el 19 de julio, que se produce el secuestro, hasta primera o segunda semana de agosto. Estuvieron desaparecidos. Exactamente, que es cuando el tío Cholo, Carlos Mario, Carlos Lancia, Mario Lancia. consigue el dato de un amigo abogado que tenía contacto, o él trabajaba o algo así, que le dice que, bueno, que de tu hermana y de tu cuñado, olvídate que vas a conseguir información, pero el hijo de ellos está en tal lugar y si te apurás lo pueden recuperar. Entonces ahí viajaron Kela, otra hermana de mamá, que vivía en el sur por entonces, en Carmen de Patagones, Carmen de casada Patagones. con Oscar Raúl Gagiotti ya en esa época. Kela viajó a
a Buenos Aires. Kela viajó, y esto me lo cuenta Kela me cría a mí, mi segunda Sí, mamá. sí, sí, ¿no? sí, ya lo vamos a Kela es contar mi eso. segunda mamá. Kela me cuenta que... ¿Cómo le decís, Kela o No, yo le digo mamá, vos le decís mamá, no? mamá, sí. ¿Y entonces Eh, qué te cuenta? Ella me cuenta que Ani le había dicho, si alguna vez me pasa algo a mí, por favor, cuídalo a Ramiro. Por eso es que ella viaja. Y viaja. Esas promesas, ¿no? Sí. Hechas. Qué este, fuerte. Y viaja, bueno, también viaja Cholo. Entiendo que la tía Angelita también. Angelita es como una tía abuela mía, sí, digamos, ¿no? Es hermana de mi abuelo. Porque mi bisabuelo, Felipe, se casó en segundas nupcias, entonces tiene hijo de dos matrimonios, ella viene del otro Por ese lado. matrimonio, entonces es una tía abuela. Angelita era muy amiga de mamá, eran muy compinches. Y Angelita también fue a buscarme. Bueno, estuvieron... ¿Vos conocías a tus tías? ¿Habías tenido contacto con alguno de esos tíos? Vos No sabés sabés que- nada, te contaron algo. Claro, ahí viene... El Cholo, el Carlos, Mario, o sea, claro, Cholo, la Kela. Kela, y después de estar renegando más de una semana, entre pidiendo y rogando y qué sé yo, nos entregan a los dos. A José se lo dan a la abuela, Ah, creo que la abuela paterna, no estoy seguro, y a vos y te a mí dan me la a- lleva Kela. Kela. Eh, Te vas a Carmen de a Patagonia. Carmen de Patagonia, exactamente. Ahí hay una cosa, Arturo Galiñán es un abogado de abuelas, dice, Sí. igual tenía 2 años, ¿no? O sea, yo no sé cuánto uno, incluso en condiciones normales, digamos, uno podría Y no podría de los recordar. Pero Arturo dice que cuando uno vive situaciones traumáticas, digamos, Traumática. y es chiquito, uno mismo, o sea, el cerebro de uno, digamos, aísla aquellas cosas que no está en condiciones de procesar. Y fue así que yo, de alguna manera, me auto obligué. Claro, sí, una forma de preservarme fue recluir esa parte de la memoria. Me cuenta Kela que cuando yo llegué a Patagones, los primeros días me despertaba llamando a mi mamá por su nombre, Ani, ¿no? Ani. Como soñando y gritando Ani, su nombre. Y eso pasó unos días, después dejó de pasar. Y si vos me agarrabas a mí a los 10 años, 11 años en Patagonia y me preguntabas quién es mi mamá, quién es mi papá, yo decía, Kela, Oscar, Kela. mi mamá, Claro. mi papá. ¿Me entendés? O sea, ¿Hasta totalmente... cuándo no se hablaba de que eras hijo de... Abuela le había dicho o sea, los psicólogos de abuela le habían dicho, díganle lo que pregunte. Lo que pregunté? Vos no No preguntaba preguntaste nada. no, nada. Hasta que llegué a los 13 años por ahí y abuela dijo, bueno, si no preguntó hasta ahora, díganle. 13, 14 años, yo no me acordaba exactamente cuál de los dos edades, pero por ahí me arrinconaron en casa un día, Ahí en Carmen de en Patagonia. Carmen de Patagones, y estaban mamá, papá, mis hermanos, Oscar y Raúl, que son mellizos, y Nora. Y también estaba el marido de Nora, Guille. Y me tiraron la lengua desde una pregunta. ¿Qué te ¿Por pregunté? qué le decís abuelo a Pánfilo Mena? Soy hijo de Oscar Gangiotti, Claro, de la Lancelotti. claro. ¿Por qué le decís abuelo a Pánfilo? Me preguntó mamá. Y yo me quedé un rato pensando así, digo, y bueno, al Luis Llano le digo tío Luis, al tío Vasco, le digo tío también, al tío Vasco Ariscuren, de acá a la vuelta. Son amigos de la familia, pienso que por eso. No, vos le decís abuelo porque Pánfilo es tu abuelo. Y de ahí arrancaron. Y yo, para mí, me pasaron una película ahí. Al principio me pasaron una película, no era... Me llevó 2 o 3 años hacer que eso baje, que se encarne de alguna manera. No sé, tenía 16, 17 años cuando yo empecé a sentir el real deseo de empezar a reconstruir los retazos de historia. Mientras tanto fue elaborar, de algún modo. Sí, le conté a algún amigo ahí en Patagonia, vos sabés lo que me dijeron. Vos sabés que fue impresionante para mí y muy emocionante. Después de grande fue emocionante, en el momento ni me di cuenta, pero ya de grande lo pensé y me emocioné de pensarlo. Cuando le cuento que yo al oso, a Leandro Merlo, le digo, vos sabés que tal cosa, sí, yo ya sabía. Me dice. Lo que pasa es que en casa siempre nos dijeron que no digamos nada, porque qué sé yo. Yo después, de grande, digo, pibito, loco, de 10 años, preservando a un compañerito. No, muy, eso, de verdad Fuerte, ¿no?
Sí. Y, eh, y qué pasa cuando cuando eso se internalizó, Salí a buscarlo, saliste a a Ana María y a ¿De Domingo, qué modo saliste a a buscar? hablar con compañeros, compañeras de militancia. Esa búsqueda significó encontrarte con ellos de otro modo, seguramente. Sí, sí, conocerlos a través de otros, ¿no? A través del cristal con que miraron otros, si se quiere, pero me pude encontrar con el abuelo, gracias a Dios, que vino de Cuba y me contó un montón de ¿Pudiste estar cosas. con el abuelo? Claro, cuando yo estaba estudiando en Bahía Blanca, física, vino y se quedó como 15 días conmigo y charlamos de todo. La verdad que fue hermoso. Aparte el abuelo es un ser maravilloso, un tipo Me imagino. expansivo, con un dolor adentro que Dios sabe cómo lo llevaba, ¿no? Pero alguna vez, medio en pedo, digamos, estábamos comiendo y habíamos tomado algún vasito de más, y el abuelo me dijo, si yo supiera que están todos dentro de un galpón, me meto adentro y vuelo con una bomba y los mato a todos ellos, ¿viste? O Bueno, sea, tus ahí dos te das hijos, cuenta perdió que los dos los hijos. dos hijos, sí. Lo que llevaba adentro era mucho dolor. Y hasta ese momento un nieto también, porque Sí, no sabía de Max. exactamente. Que, Pero, bueno, y no, bueno, me contó de cómo era papá, esto, lo otro. Yo fui a Tres Arroyos, conocí compañeros de secundaria de mi viejo en Tres Arroyos, Núñez, Carlos, y eran dos hermanos, José y Carlos, creo que eran Núñez. Conocí a algunos, un señor viejito, no me acuerdo, que fue el primero que me dijo que mi mamá había desaparecido embarazada. Conocí a... ¿cómo el primero que te dijo? Claro, en ese viaje a Tres Arroyos me fui con Esteban, con uno de los Porque hasta hijos de eso Rina. no sabía que tu mamá había estado... Tenía 17 años, 18 años, Ah, no me mira. acuerdo ahora bien, que fuimos ¿Qué con fue? Esteban y estábamos en la charla y ahí él me dijo eso, que había desaparecido y tenía un embarazo y que había sospechado. Bueno, tuvimos una charla así con distintas personas entre Arroyos, bueno, con Amílcar Santucho, Cacho Ledesma y su señora. Y con la otra bueno, parte de la otra melliza, María Cristina. de María Tina. Cristina, de Tina, Sí, que se casa con Santillán. sí. ¿Vos no tenías referencia de esa parte de familia? No, sí, cuando me Sí, contó, o sea, y ya todo grande. claro, ahí conocí, digamos, ya, o sea, el cierre, digamos, entender que María Lucila y Jorge eran hijos de Tina, que Tina era hermana de mamá, bueno, eso cierra después de que va cerrando toda la historia, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cuándo aparece la vocación religiosa? De pibe, yo fui Bueno. de la primaria y la secundaria en una escuela. Tu familia siempre, por la parte de los Lancelotti, siempre muy relacionada a la fe y todo lo La demás. abuela Irma también, por ahí el abuelo Nicolás no, Ah, el pero abuelo así- Pánfilo, quiero decir, no No, tanto, pero ella sí. pero ella sí. Bueno, ¿y entonces? No, estando en la primaria, digamos, hice la comunión, hice la confirmación y empecé a ser catequista. Digamos, yo cuando tenía Claro. 14, 15 años fui Ya catequista. eras catequista. O sea, ahí de pibe, con los salesianos me metí, hay figuras que me marcaron, que yo, una monja que se llamaba Nancy, que se llama, pobrecita, está ahí viva y coleando todavía. Una monja que se llama Nancy, un cura que se llama Renzo. Fueron dos personas maravillosas ahí en Patagonia, en el sentido que alentaron mucho el movimiento juvenil salesiano, que llamaba. Claro, Se porque llama- los salesianos muy presentes en la Patagonia, ¿no? Sí, sí. Y esta persona particularmente, que yo, con Renzo fuimos a los sectores, los barrios más vulnerables de Carmen de Patagonia. Renzo era buen albañil, digamos, el cura. Ajá. Y nosotros, bueno, ninguno de nosotros sabía nada de eso, pero el cura nos guiaba y le levantamos una pared a una casa de una familia que necesitaba, no sé qué, un viejito que era ciego, le hicimos la entrada para que pueda. Bueno, cosas así, nos hizo laburar, nos puso en contacto con una realidad que de chicos desconocíamos o conocíamos a media, ¿no? Eso me puso en contacto con una iglesia, digamos, porque Claro. la iglesia Claro. es tiene Como varias caras, como varias, sí, como o varias aristas. o aristas, y bueno, con la iglesia que de alguna manera asumió un compromiso con buscar forma de construir equidad, etcétera, ¿no?
Así que, y fue junto con ellos, con Nancy, con Renzo, bueno, muchos más, esos fueron los primeros, porque después hubo un montón de otras personas dentro de la familia salesiana que para mí constituyeron un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de coherencia, de práctica, consecuente de lo que creían. Y así fue como que me involucré con ellos, así fue como que terminé siendo de misionero a Etiopía. Y te fuiste a África como misionero. A ¿Qué edad Etiopía. tenías ahí? Y me fui, o sea, yo llegué a Etiopía en febrero de 2001. 2001. O sea, nací en 74, 84, 94, 2001 y menos de 30, tenía 20. Che, y Etiopía es el país más pobre de África, ¿no? De los más pobres. De los más, quizá bueno. Eritrea, ponele que está al lado, Somalia también. Somalia, puede ser. claro. En ese momento en que yo fui, estaba pasando un momento difícil porque era una posguerra. Claro, Habían que fue tenido tremendo. enfrentamiento con Eritrea y estaban pasando un momento difícil, ¿no? Pero sí, ahora Etiopía la verdad que ha dado pasos increíbles, ¿no? En su proceso de desarrollo. Ha avanzado muchísimo. Para la Etiopía que vos conociste cuando Sí, llegaste. yo lo que estoy viendo, los contactos con los ¿Vos elegiste ir a ese lugar o No. fuiste designado? No, nos Te designaron. Sí, los designaron. yo lo que pedí es ir de misionero. Claro, pero el lugar te lo... Sí, era, viste, el jubileo del año 2000. Sí, sí, y en el sí, año sí, 2000, fue todo un movimiento que vos... todo sí. medio como que el rector mayor, que es como el superior de los salesianos, Sí. dijo, bueno, queremos ofrecer misioneros al mundo, los que Claro. quieran. Bueno, nos ofrecimos de todo el mundo, ¿no? Gente. Sí. Y qué sé yo, había un colombiano que lo mandaron a Papua Nueva Guinea, a otro lo mandaron a Sri Lanka, qué sé yo, y a mí me mandaron a Etiopía. Con un uruguayo fui. Con un uruguayo. ¿Esa vocación religiosa tuvo algo que ver también con tu historia personal, con un momento como de proceso o de tomar una distancia? Sí, yo pienso que mi vida se caracterizó por la búsqueda, ¿no? Si uno tuviera que decir, no sé si es la única palabra, pero una de las palabras que podría caracterizar lo que vine transitando hasta ahora en mi vida, un buscador, digamos, ¿no? No sé si un rastreador como Caliba, pero Un pero un buscador, buscador. un rastreador, es un buscador, sinónimo en este caso. Sí, como un buscador, porque era buscar a mi mamá, a mi papá, y buscarme a mí mismo. Claro. Eh, Juntar esos retazos, ¿no? es buscar a tus padres, buscar tus raíces, buscarte a vos también, ¿no? Claro, Y buscar a mi hermano también. Claro. Buscar un pedazo de lo que somos, de lo Claro. que soy. Reconstruir eso. No Claro. podrías entender, si Claro. el día uno mira la historia que yo recorrí, no se podría entender sin la Sí. fe que tengo en el Dios de Jesús, en Seguramente. el Dios de los pobres, en el Dios de ¿Esa fe nuestro está pueblo. viva en vos siempre? Sí, 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 sí. Se te nota en la cara cuando lo por decís. supuesto. No, Eh, digo, yo no puedo entender mi compromiso, incluso digo, mi militancia sin mi fe no la puedo entender yo, y viceversa, mi fe sin mi militancia, o sea, no podría concebir una fe no militante, no sería mi fe, no es el Dios en el que creo, ¿me Claro, entendés? totalmente. Bueno, y en Etiopía encontrás el amor también, ¿no? Mm, El amor con una mujer, digo. Sí, sí, sí. No el amor llevado Sí. desde la fe, sino, bueno, desde la Sí. fe también, pero digo, no la cosa desde lo religioso y compromiso, sino ese amor más próximo, quizás más al lado. ¿Cómo Una fue? compañera, Una una compañera. compañera. No, Dila es una compañera, una gran compañera, ¿no? ¿Hace cuántos años que están juntos? Y llegamos a Argentina en julio de 2005 y por agregarle un año antes, Un año antes, 2004. sí. Y nos casamos por la iglesia en ese año, 2005, en la Capilla Virgen India, en Tanagasta. Ah, ¿se casaron aquí por la Sí. iglesia? Sí, sí. Ah, mira. Y después nos casamos por el civil, creo que en mayo del año siguiente. Y después, y tuvimos nuestro primer hijo en 2007, Gaby. Después vino en 2009 Jeremías. Después vino en 2012 Juanpi y en 2015 Esteban. 4 changos. 4 changos. ¿Cómo era la familia de tu compañera en África? Su mamá. ¿Cómo llegas a ellos? Bueno, ella trabajaba en la misión en donde yo también Estabas trabajaba. trabajando. Exactamente, ahí nos conocimos. Su mamá era viuda, digamos, había fallecido
el papá de Dila unos años antes, un año antes o 2 de que nos conociéramos, Jaile, y tenía 4 hermanos. Ah, Así, 4 sí. hermanos. 2 varoncitos y 3 nenas. Dila la más grande. Así es la familia de Dila, sí. Bueno, el lugar y la familia es una zona rural, Sí. digamos, uno tiene que pensar. Ahora está distinto. Yo he visto imágenes ahora, no pudimos volver todavía. Nunca volvieron a No, Etiopía. pero las ganas están, el deseo está, pero bueno, Bueno, claro. imagínate lo que sale ir a Etiopía ahora. Me imagino, además para toda una familia. Sí, hay que juntar la plata, nos va a llevar un tiempito más todavía. Pero vamos a volver, ¿eh? Vamos a ir Claro a que visitar, sí. vamos a volver. Pero uno ve que está de otra manera. Cuando nosotros vivíamos ahí, era la ruta que pasa por el medio, una serie de negocios al costado de la ruta, y si hacías una cuadra para los costados, eran finquitas, digamos. Era la casa de la familia y un Una terreno pequeña tenía huerta, ¿no? café, huerta, una vaca o 2, algunos animalitos sembrados, ¿viste? Algunos con más tierra, otros con menos, pero más o menos así. Esa vida ahí fue fundamental para vos, un antes y un después. Sí, ¿En qué un antes y en qué un después? el pueblo etíope es algo digno de conocer, te digo. El pueblo como tal, ¿no? Su historia, Su eh, entereza también, ¿no? sí, un pueblo que se construyó sobre la base de, digamos, el actual pueblo etíope se construyó sobre la base de un orgullo nacional de resistencia. Primero, digamos, bueno, no me voy a ir muy atrás, digamos, ¿no? Porque si uno se hace la historia larga, es bellísima, pero agarremos lo último, 1900, más o menos, 1800, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Italia intenta invadir Etiopía y tomarlo. Tenés que leer lo que decían los italianos de la época sobre los etíopes, una subestimación total, eran animales, ¿viste? Racismo, 100%. No hicieron naca. Los italianos lo hicieron, o sea, los etíopes en la batalla de Adwa lo hicieron naca, los italianos. Sepas. Así que imagínate el orgullo de los Claro. de los Y eso etíopes se mantiene por haber en tu derrotado. pueblo. Sí, y después vino Mussolini. Claro. Mussolini invade, ya Claro, de ahí. advertido que los etíopes no eran lo que ellos imaginaban, se vino con todo lo que tenía Mussolini. Sí. Entró, logró llegar hasta la capital, Addis Abeba, la tomó, pero nunca logró reducir todos los focos de insurrección que había. Y finalmente, cuando se va acercando digamos, el momento en que las potencias europeas veían a Italia como un aliado de Alemania y que había que debilitarlo, entonces ahí Haile Selassie, el emperador de Etiopía en ese momento, consigue apoyo de Inglaterra y qué sé yo, bueno, los corren de vuelta. Así que hay mucho orgullo. Hay mucho orgullo. El único país de toda Europa prácticamente, de toda África, perdón, que nunca fue totalmente Realmente colonizado. Nunca fue totalmente colonia. Y ahí te tocó ir a vos, pero también tus historias, ¿dónde vas? Cayendo, ¿no? No caes a cualquier Bueno, y lugar. después, qué sé yo, no sé, hay cosas maravillosas. Por ejemplo, me tocó estar yo tenía 20 y pico de años, y me tocó estar sentado en una mesa con personas adultas jóvenes y algunas adultas mayores, varones, todo, porque patriarcal en ese sentido la sociedad, pero que resolvían los conflictos. O sea, vos tenías un problema conmigo, no vas a la policía a hacer la denuncia, vas a hablar a este consejo que se llama Shimaglioch, y los Shimaglioch vienen y se sientan, te escuchan a vos, escuchan a la otra parte, y después dirimen el Y después conflicto. se dirimen. Y la gente le hace caso a los viejos, porque los respetan mucho. Claro. A los viejos, digo, yo tenía 20 y pico de años y estaba con ellos. Pero bueno, a las personas que están en ese Sí, sí, consejo, sí. ver cómo hacían eso, o sea, cómo El valor impartían. de la palabra también, ¿no? Claro, buscar la forma de componer la relación. Y eso es un rasgo cultural fundamental. Claro, que digamos, el sistema de justicia que nosotros estamos acostumbrados castiga. Claro, exacto. Acá busca la conciliación. claro, dentro de lo posible. Bueno, cuando ¿Por la cosa qué? es grave, sí, iban a Me la policía. imagino. Pero digamos, en conflictos de este tipo. ¿Y por qué volvés a Argentina ya con... Bueno, digamos, yo ya se me terminaba el permiso de residencia, fueron 5 años, ¿no? Que estuve allá. mucho tiempo? Un lindo tiempo, sí. Un lindo. Se me termina el permiso de residencia, con eso el permiso de trabajo, que el permiso de residencia va con el permiso de trabajo, y
digamos, estaba dejando la congregación salesiana tendría que habérmela rebuscado Claro, mucho ya para estabas como aceptarme ahí. solo, no Claro. tenías a alguien que te acompañara un poco en eso. Entonces, bueno, tenía más posibilidades. Bueno, y le dije a Dila, mira, Dila, yo se me acaba ¿Dila el- quiso venir? yo le propuse que nos vayamos juntos, lo pensó y dijo que sí. Así que fue una gran Eh, alegría para mí. ¿Y ahí volviste a la búsqueda de tu hermano? Bueno, me enteré de la historia de Sol que había pasado, En la que pero contaste antes. exactamente que ocurrió mientras que yo no estaba. Y ya cuando estaba en Argentina había pasado lo de Carolina. Eso fue antes de irme a Etiopía. Ah, eso fue antes, lo de Exactamente, yo Carolina. estaba en Trelew, con los salesianos en Trelew. Viajé a Paraguay para encontrarme con Carolina y plantearle que, por favor, se hiciera los análisis de ADN. En ese momento no quisieron ellos, fue una situación. Me recibieron bien en la casa. Estaban en Paraguay porque están, entiendo que prófugos, porque el capitán Sí, Bianco estaba había preso, una ¿no? cosa, Pero sí, sí, sí. estaba la madre, digamos, la señora de Werly, que estaba, bueno, y Carolina, que estaba estudiando psicología, ¿no? En ese momento ahí en Paraguay. Bueno, me recibieron, me trataron bien, pero me dijeron no, ADN no. no. Yo estoy segura de cuál es mi historia, lo que me contaron mis padres, así que no tengo necesidad. Bueno. Pero después ella entregó muestra de ADN, se hizo la prueba, se determinó que no era, fue más adelante, y finalmente ella pudo reencontrar su historia, Carolina. Así que También fue eso. hermoso, sí. Una búsqueda llevó a otro encuentro inesperado, digamos, no buscado, Exactamente. ¿no? Bueno, pero vos seguiste en esa búsqueda. Sí, la familia, sobre todo la tía Nena encabezándola. Con su ¿Quién era la presencia. tía Nena en la familia? Y la tía Nena de alguna manera o sea, claro, yo, el tío Alma Tito Rosa. y el tío Cholo, Carlos Alberto Lancilotto y Carlos Mario Lancilotto, fallecieron cuando yo era chico. La tía Nena era la hermana mayor durante la mayor parte de mi vida, ¿no? Y como hermana mayor tenía su protagonismo, digamos, dentro de la familia. Bueno, por su carácter y también por su compromiso, trascendía ampliamente los límites de la familia, ¿no? Ella fue durante mucho tiempo secretaria ahí en Aula de Plaza de Mayo, militó en el grupo que estaban ahí en la Santa Cruz. En la iglesia de la Santa Cruz. Exactamente. Donde fueron desaparecidas las primeras madres y las monjas francesas. Exactamente. Ahí, bueno, y también por su entereza como persona, por su compromiso. Fue una persona, la tía, a quien yo respeté siempre, la tomé como una referencia. Me acuerdo que en una cuestión política, la he consultado, digamos. Fulanito tal se acercó a hablar con nosotros, Víctor de Genaro. Sí. Yo no lo conocía. Y digo, tía, vos lo conocés, qué sé yo. Y ella me hizo sí, yo lo conozco, me contó de quién era Víctor de Genaro, referente sindical de la CTA, de y porque nosotros estábamos dialogando, tenía un diálogo político con él. O sea, para mí era una referencia, alguien de consulta, y aparte del cariño, el afecto por la tía, porque bueno, ella siempre de alguna manera se sintió como asumió ese rol de hermana mayor, me parece, ¿no? Desde que volvió del exilio, sobre todo se notó más, ¿no? Sí, sí. Yo por ahí, en el 83, que es cuando vuelve la democracia, tenía 9 años, digamos, en el 84 cumplí 10, o sea que yo prácticamente la conocí ahí. Claro, exactamente. Sí. ¿Sabés las condiciones de la muerte de tus padres? ¿Sabés cómo murieron? Algo sabemos de papá más y de mamá menos. De papá tenemos el testimonio de Silvia. Bueno, yo pude charlar con Silvia. Silvia y Eduardo son un matrimonio que conocí en Viedma a través de los seminarios de formación teológica, vinculado a esta iglesia Sí, a la pastoral latinoamericana, de una preferencia más por los pobres, Exactamente. teología de la liberación. Ellos viven en Viedma, son patagones. Patagón y Viedma están separados por un río. O sea, Sí, si sí, vos lo sí, ves de sí. arriba parece una sola ciudad. Sí, ¿no? cruzado por el río. Claro, sí, exactamente. Pero no nos conocíamos cuando yo era chico, digamos. Después de más grande, digamos, cuando empecé
a militar en estos espacios eclesiales, me encontré con Eduardo y Silvia más de una vez. Y ocurrió que una vez me llama o me hace un mensaje, Silvia, no me acuerdo si fue un mensaje, me dijo, cuando andes por Chepe, por favor, vení, por Patagones, Por perdón. Patagonia. Cuando venga a visitar a tu familia de Patagones, por Vos favor. estabas en Chepe ya. Exactamente. Vení a verme porque tengo que hablar con vos, me dijo una vez. Y fui a verla y ella me contó algo ahí que, o sea, flasheé porque yo la conocía de antes y ninguno de los dos sabía esto del otro, digamos. Ella fue detenida, desaparecida también, sobrevivió con su marido, los dos. Ellos estaban no me voy a acordar en qué lugar específico, pero era en el ámbito donde estaba este otro obispo que también falleció en un accidente. Ah, sí, Ponce de León. Ponce de León, exactamente. Esto en la zona de San Nicolás de los Arroyos. Por ahí en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, por ahí andaban, ellos estaban. Ocurrió algo de que, no sé si habían guardado a alguien, a una persona que la estaban persiguiendo, lo guardaron. Bueno, creo que esta persona organizó una reunión ahí, qué sé yo, y entre los que vinieron a la reunión había un topo y cayó a la casa y lo llevaron a todos, digamos, ¿no? Cuando volvió la democracia, empezaron los juicios, los primeros juicios, la CONADEP y todo esto, se acercó a declarar y ella cuenta que tuvo una muy mala experiencia. No fue bien tratada. Cuando fue a declarar. Claro. Fue a declarar, las personas que la recibieron para tomar la declaración, o sea, se sintió muy mal, digamos, por el modo en que le tomaron la declaración. No quiso volver más, digamos. Dijo, no vuelvo, porque era sacar un montón de cosas que... Encima de tener que volver a pasar el horror por tu cuerpo y tu corazón, exactamente. Encima que te traten mal. Entonces, pero después cuando ya en el siglo XXI, digamos, en los nuevos juicios. Exactamente, cuando se abre de vuelta las causas por delito de lesa humanidad, ella se animó nuevamente y ahí en esta ocasión se acercó al equipo argentino de antropología forense y ahí le tomó la declaración y otro mundo, digamos, los changos del equipo. Claro, el equipo, otra el trabajo humana, que hizo el equipo. impecable. ¿Y qué hace? Bueno, la recibieron muy bien, la acogieron muy bien, le tomaron el testimonio que dio. Y ella fue describiendo un poco dónde estuvo, como a ella le habían encargado la tarea de servirle al rancho, al resto de los tantos tabicados. En el único momento que la destabicaban era cuando tenía que servirle al rancho. Y entonces ella pudo ver el espacio físico, personas, describió personas, situaciones, etcétera. Y uno de los chicos del equipo de antropología forense le dijo, mira, vos estuviste, la descripción que vos das es Campo de Mayo y esa persona que vos decís que estaba ahí, que te da, es Domingo Mena. Tenían datos del lugar, no era la primera que daba testimonio. Claro, entonces ir cruzando las historias. Cuando dijo, bueno, había uno que estaba separado de los otros, engrillado, estaba engrillado, etcétera, que siempre decía no sé qué, que aparte tenía como una actitud de querer levantar el ánimo. Ese es Domingo Mena. Entonces, ella no podía creer porque me conocía a mí. No podía creer. No sabía que había estado con mi viejo. Claro, que no era el hijo de él. Claro, no sabía que había estado con mi viejo. Bueno, por eso ella después me cuenta esto y no lo podíamos creer. Bueno, eso pasó. Y ahí tenía un testimonio del paso de papá por Campo de Mayo, el otro testimonio que fue presentado en juicio, que es el del soldado Cañolo, que también un detenido desaparecido, que sobrevivió y que estuvo también al lado de papá, detenido en ese mismo lugar. Y después el sargento Ibáñez, un militar arrepentido, digamos, que también dio testimonio. De todo eso, para hacerla corta, lo que uno reconstruye es que a papá, el día del... Bueno, hay versiones encontradas acerca de cómo lo agarraron a papá. Hay una versión, porque a papá no lo agarraron junto con el resto. Hubo un enfrentamiento, o sea, el capitán Leonetti, junto con otros miembros del ejército, abordaron la casa del departamento de Villa Martelli y se armó un tiroteo, muere el capitán Leonetti y Roby Santucho, que estaba ahí, queda herido de muerte, muere, según cuenta el sargento Ibáñez, muere en Campo de Mayo. Ya lo llevan a Campo de Mayo, lo intentan evitar que muera, pero no, muere. Y entiendo yo que Benito Urteaga también muere en ese enfrentamiento. Llevan vivo a mi mamá, a Liliana Delfino, la mujer de Santucho, y a alguien más, no me acuerdo si era Gertel, estoy casi seguro que era Gertel. Bueno, y llevan a alguien más. Bueno, a mi viejo no lo agarran ahí, hay dos posibilidades, digamos, una es que lo agarraron en una cita, papá salió temprano, se fue a ver con alguien en un café y ahí lo agarran, y
papá tenía un bolso y en su bolso había un papel de alquiler de un nebulizador o algo de eso. Probablemente alguno de nosotros, los chiquitos que estábamos en la casa, andábamos con moco o algo, alguna cuestión de esa, en donde constaba la dirección. Y que esa es una de las versiones. Entonces, el equipo de Leonetti llega a la casa de Villa Martelli por ese papel. Esa es una de las versiones. Y la otra versión es que el papá va a la cita, vuelve, y cuando vuelve había una ratonera, digamos. O sea, estaban esperándolo adentro de la casa, escondido, digamos, para agarrarlo cuando entra. De las dos versiones no sabemos cuál es la real. Por ejemplo, Marito Santucho, uno de los hijos de Robbie, escribió hace poco un artículo en donde él se inclina más por la que te conté primero, por determinados datos que él tiene. Y bueno, la cuestión es que papá termina en Campo de Mayo. Bueno, Cañolo cuenta que diariamente lo llevaban a sesiones de tortura. Ibáñez cuenta que más de una vez o alguna vez lo escuchó salir de la sesión de tortura diciendo: no puedo creer, me preguntan por dinero, como diciendo, querían plata, o sea, plata del partido, plata que suponían ellos que el partido tenía en algún lado, no sé. Cañolo dice que desde digamos, llegaron a noviembre más o menos, arrancamos en julio, ¿no? Llegaron a noviembre y en noviembre, bueno, viendo que no se le podía sacar la información que pretendían, junto con otro, entre ellos Liliana Delfino, quien tampoco le pudieron sacar la información que ellos pretendían, los anestesiaron, los subieron a un Hércules y los tiraron al mar. Son de los que tiraron desde un avión. Eso es lo que dice Ibáñez. Lo que sabe Cañolo es que los trasladaron, los sacaron y no volvieron más. ¿Y de tu mamá supiste algo? Lo que sabemos de mamá es que, o por lo menos lo que yo creo hasta ahora, es que fue a una comisaría por lo que fui escuchando de Tim, ¿no? Sí, reconstruye. Exactamente. A una comisaría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de División Cuatrerismo. No me acuerdo en qué lugar. Ahí coincide con una persona que es la que da testimonio de esto, una mujer. Junto con ella la llevan a otro lugar que se llama Puesto Juan o la 205, que es un centro clandestino de detención que se llama la 205 por la proximidad a la ruta esa. En ese centro clandestino de detención están ellas hasta el momento en que a mamá empieza con trabajo de parto. Y se la llevan, y de ahí no la traen más. ¿Y parió a dónde? Bueno, no sabemos dónde parió, sabemos que al niño lo entregaron en la clínica de Wilde, no sabemos si habrá dado a luz en la clínica de Wilde o dónde, y hay testimonios que dicen que de ahí fue a Campo de Mayo. Claro. Y en Campo de Mayo de mamá no sabemos más nada, digamos, como que si siguió el mismo destino que papá, o eso yo no tengo ninguna referencia. Y de tu hermano, y de tu tía, perdón, hermana de tu mamá, de Tina. El derrotero fue más o menos igual. Ellos fueron... de Tina y de... Sí, fueron secuestrados un poco después. Yo no me acuerdo exactamente si fue en noviembre de ese año. La verdad que... Y Santillán, claro, no me recordaba. Cacho Santillán. Cacho Santillán María Cristina. La María Cristina. María Cristina Nacilot. Los secuestraron. Cuando los secuestran... El jefe del operativo le da la orden a uno de los soldados, no sé qué eran, gendarmes, no sé qué eran, ¿no? De que se deshaga de los chicos. Esta persona no pudo, digamos, no pudo matar a los dos niños, entonces ¿qué hizo? Se fue a Fisherton, un pueblo de la provincia de Santa Fe, y los abandonó en un baldío. Una vecina, ¿Por eso están vivos? Por eso están vivos, porque este tipo no les dio para matarlos. A Dios gracias. Mirá. Los dejan ahí al frente en un baldío, una vecina escucha al niño llorar, qué sé yo. María Lucila tenía 2 años y Jorgito tenía 1 año. La vecina esta los va a buscar, bueno, los mete en la casa, estuvo una semana con miedo, sin saber bien qué hacer, entiendo yo. Son chiquitos además. Sí, y finalmente después se anima a salir por medios de comunicación a decir que tenía en su posesión 2 niños, y María Lucila sabía hablar y dijo cómo se llamaba ella, cómo se llamaba el niño, y a través de los medios se enteran los abuelos paternos
En Santiago del Estero. en La Banda, provincia de Santiago del Estero. Estuve en esa casa. Y el abuelo Benjamín se vino volando de Santiago a buscarlo. Y así fue como lo recuperaron y los crió el abuelo Benjamín y su señora. Finalmente María Cristina Tina, sus restos fueron recuperados Y los de Cacho por el también. equipo, y el de Cacho, por el equipo de antropología forense, Sí, en- que habíamos hecho referencia. exactamente, un cementerio de Avellaneda, una cantidad enorme de cuerpos. Fue un trabajo de años ir clasificando, ir separando para ver de quién eran los restos, de quién eran los otros. Pero bueno, de a poquito fueron identificando y fueron notificando a la familia en la medida que fue posible hacerlo. ¿Estás Eh, tejiendo? ¿La has tejido, Samantha, ya? Yo creo que uno no deja de tejerla nunca, ¿no? Pero en el proceso de recuperarla, de recuperación de la memoria, en la medida que la va recuperando, uno se siente más quién es, uno se siente, va ganando en aplomo. Yo, una cosa que conté varias veces es que cuando apareció Maxi, en el momento, digamos, al día siguiente que me enteré que Maxi existía, digamos, que mamá había dado Estaba a luz. ahí. Claro, que mamá había dado a luz y que yo tenía un hermano, ¿no? Que había ahí un pedazo de nosotros que estaba, que existía, que vivía. Sentí que se descargó un peso que nunca había sentido que tenía hasta ese momento. No era un peso que yo sentía que cargaba. Ahí te diste cuenta Me que di lo cuenta tenías. que lo tenía cuando lo perdí, digamos. Cuando lo pudiste sacar, Cuando cuando salió. Sentí un peso que se fue. Así que alguien me va a explicar alguna vez de qué se trata eso, pero yo sentí un peso que se fue. Muchas gracias. No, por favor. Carlos Mario, tu tío, el Cholo, Sí. el que te fue a buscar, ¿no? Más o menos. Escribió sobre tu mamá y sobre María Cristina. Se llama Las Hermanas, lo debes conocer, claro. He aquí dos hermanas. Yo las vi cuando absortas extendían sus manos hacia la patria de gentes que trabajan y sufren y son por ello culpables y explotadas. Dos muchachas gemelas, ensimismadas, solas, vecinas de un país que se indaga y se confiesa sufriente y explotado y por tanto culpable. Dos muchachas tan puras, tan enemigas de sí, tan inocentes. No debieron llorar como lloraban el día que tomaron los juguetes para dar a los niños. No debieron penar como penaron el día que oblaron su corazón en el juego sagrado. Oh, chicas de cortos cabellos que no tuvieron ese turno felino en que las niñas se proponen ser bellas. Adorables porque sí, sin comprenderlo, lúcidas de amor, cada una más perfecta que la otra, siempre arregladas para extinguirse quizás un poco, fugando de los días. Se marcharon una tarde con su escaso equipaje en que ocupaba un lugar regio la estrella. Mi brazo les cruzaba los hombros temblorosos mientras eran más fuertes, más espléndidas, muchachas de la patria hermosa que irrumpe cada vez que una molécula de pasado estalla. He aquí que venciendo su miedo y su ternura, las hermanitas extienden su mano hacia la vida, hacia la patria de gentes que trabajan y sufren, mientras todos callamos. El vino entibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdear